Bueno, saludos a todos. Esto es Artistas de la Fe. Y hoy tenemos a una persona muy especial. Tenemos a Vidasol, una compañera de trabajo, si se puede decir de esa manera. Nos ha ayudado un montón en lo que es a promocionar el contenido de las redes sociales, en lo que es Guerreros de Oración, que verdad es el canal de mi padre, en lo que es del Valle.e. Y verdad nos ayudó un montón. Hace poquito también estuvimos en lo que fue una actividad de comunicaciones que hicimos, la primera que habíamos hecho en nuestra iglesia, que yo por lo general pues empecé como director de comunicaciones. Era mi primera actividad y dije pues vamos a hacerla en grande. Invitamos a varios ministerios que han estado por ahí compartiendo con nosotros. Así que nada, les presento a Vidasol. Vidasol, ¿cómo estás? Gracias, Edwin. Saludos, muy bien, complacida, pero quiero hacer la advertencia que yo no canto, no vaya a ser No, después. no. Tienen que escuchar con el corazón, si Sí, sí. acaso. Es como yo, ni los coritos. Bueno, cuando están todos cantando, que no se nota Ah, mucho no, ahí no se la voz nota de uno, mucho. o cuando en el carro, ay, a veces cuando suena ese himno favorito, un corito ahí en el carro, uno se emociona, o cuando ya yo no uso tanto la música para limpiar la casa porque aprendí a usar los podcasts y Ah, no, avanzo con chacho. ellos. Es un éxito. Pero en el carro, por ejemplo, si de repente le pongo pausa a algún podcast y escucho música y hay algún corito o alguna canción que me gusta, pues olvídate, ahí no importa quién te Exacto. escucha. No, chacho, a veces uno se embeleza en el carro y uno ni cuenta se da y uno sigue escuchando música o pensando y se le va el día uno guiando a veces y uno escuchando cosas, eso que es Eh, bueno. Y uno se despeja. bueno, hay que tener cuidado con la música porque a veces los ritmos Uno y se entonces emociona. uno puede ir acelerando o ir demasiado tortuga ahí dependiendo del ritmo y 80 pues si es millas por el tortuga, expreso. si es tortuga, recuerde andar por el carril, el de la izquierda es Derecho. para adelantar, así que usted ande por la derecha, por favor. Lo dice la primera hoja del manual que uno tiene que leer. Esto fue un paréntesis para ayudar a la educación en la buena convivencia en la carretera. Pero Es verdad, es verdad. volviendo a la palabra artistas o cantantes, lo que mencionaste, pues sí, es algo bien amplio. Realmente, en efecto, no canto, pero sí estoy involucrada en varios aspectos, en promocionar también a los artistas, los artesanos, diferentes, ¿verdad?, expresiones que se presentan y que podemos aprovechar también para compartir en las páginas que administro. Ok. Pues, Vidasol, queremos que nos hables un poquito más de tu inicio. O sea, quién es Vidasol, por qué llegó a la creación de contenido. Pero vamos a hablar de ti por encimita primero. ¿Quién es Vidasol? Cuéntanos un poquito más. Bueno, pues mi primer nombre es Vida, mi segundo es Sol y Amor. Mi papá como que estaba leyendo un libro de poesía hace unas cuantas décadas en ese momento. Nací en Venezuela, mi familia materna es colombiana y llegué a Puerto Rico. Había venido de pequeña en varias ocasiones, una familia muy especial de Río Grande que dio invitación a mi papá por sus talleres de medicina naturista y entonces él estuvo dando unas clases aquí. Los que recuerdan que había un instituto en los altos del restaurante Lolita, allí con la doctora Carmen Colón de Jorge, y también hubo un health food allí. Y a través de ella, él venía y entonces conocí Puerto Rico de pequeña. Pero finalmente en el 2001, diciembre del 2000, circunstancialmente se dieron, providencialmente o como lo queramos decir, las circunstancias para yo regresar y pues se fue dando todo para que finalmente ya voy a cumplir 22 años acá viviendo en la isla y me ha gustado, por supuesto. Tengo una parejita de gemelos que ya tienen 20 años y durante el tiempo que estuvieron a mi cargo, ¿verdad? Bajo mi cocina, pues fueron vegetarianos y actualmente si lo son, pues amén, qué bueno, yo hice mi Amén. parte. He aprendido como madre a lavarme las manos y cosas de las que les he enseñado pues el ejemplo y mi esfuerzo pues hayan rendido frutos, pero en cualquier otro cambio que ellos realicen, pues disfrutarán o se lamentarán de las consecuencias que ocurren cuando uno pues desobedece las leyes naturales o las cosas buenas que te hayan enseñado tus padres. Ujú. En fin. En cuanto a la iglesia, la conocí en el 2004 aproximadamente, gracias a mi suegra, la abuelita de mis hijos. Ella era miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Luquillo, pueblo, y pues como vivíamos cerca,
tuve la oportunidad de darme cuenta cuando a ella le traían cultos, a veces los lunes o los sábados en la tarde, yo no participaba, yo me alejaba, me escondía, pero en algún momento dado ella me invitó para acompañarla para caminar y llegamos hasta la cancha del área donde vivíamos y había una campaña, pues la acompañé para pasear con los bebés, yo ahí en ese coche de gemelos. Hermosa la sonrisa de las diaconisas que estaban allí dando la bienvenida Eso es bien y ya, importante. sí, Esa muy entrada. importante. Esa entrada. Me gustaría, ahora que, ¿verdad? Interrumpirte un poquito ahí en eso que estás diciendo de las diaconisas. Para ti, ¿cuán importante? Para mí es bien importante. Pero para ti, ¿cuán importante es ese recibimiento primario de que tú a lo mejor no eres de la iglesia, pero que de momento llegues ahí a la iglesia y la te reciban de esa manera? ¿Cuán importante es Es, para ti eso? mira, me hace estremecer, se me pone la piel de gallina, como dicen, y hasta se me aguan los ojos. Es extremadamente importante. No sabemos en realidad la trascendencia que vaya a tener. Y no necesariamente que no sea alguien miembro de nuestra iglesia. Ujú. Puede ser alguien que no visita desde hace tiempo. Puede ser alguien que está invitando a alguien y con más razón tú te sientes con la responsabilidad de que quieres que tus hermanos de la iglesia los saluden con amabilidad. Así que hay que tener mucho cuidado con los prejuicios, con cualquier situación que uno esté pasando como delegado de estar allí en la bienvenida. Ujú. Hay que dejarla a un lado y hacerse consciente de la responsabilidad de esa alma que requiere que nosotros reflejemos el amor de Dios a través de nuestra sonrisa y de nuestra bienvenida. Yo fui uno que también, ejemplo, por lo menos mi abuela me inculcó eso mucho. De mira, párate ahí en la puerta, saluda a la gente, pregúntale cómo está y eso. Y a mí no me está, ¿sabes? Como que yo lo hago cotidiano, no lo hago como que tengo que hacerlo, es como que Sí, no, normal. no es algo programado, es Ajá, natural, pero pero como también que hay no, que tener cuidado. exacto, como que no me di cuenta y lo hago y qué sé yo. Y me di cuenta que muchas personas no se le hace tan fácil eso y la interacción de momento con la persona. Como que pues, prefieren quedarse alejados porque a lo mejor no la conocen o algo. Y a veces yo le digo a la gente que a veces están pensando, pues mira, salúdalo como si nada. Pues pero dijiste una palabra clave, alejado o que identifique en qué otra área, en qué otro ministerio Ujú. puede realmente sus capacidades o sus habilidades ser de Exacto, bendición. Y si te das cuenta que no eres de bendición realmente en esa entrada, en ese primer exacto. saludo, pues entonces muévete y pasa hacia otro lado. Yo soy una que, por ejemplo, yo me la paso en la mezanina, en la parte de arriba de la iglesia, concentrada, y cuando bajo es porque estoy apurada para resolver algo en alguna cámara que está Me pasa en la también. nave principal. Y es muy probable que le haya pasado por el lado a alguien y no le haya saludado como se merece. Eh, por eso entonces ubicarnos en qué talento, en qué habilidad nosotros podemos, y bendiciones a todos esos diáconos y diaconisas y personas que se ubican ahí en la entrada para dar ese primer abrazo, sea literal, que es muy saludable, o sea, ¿verdad? Metafóricamente, como ahora muchas personas pues les da miedo dar abrazos. Mm, Pero Yo, en fin, el detalle es saludar amablemente. yo la he visto con una persona que está hablando con ella y ella decía, mira, yo no sé cómo bregar con la persona. Y me decía como que a lo mejor, o sea, que hay gente que piensa que tienen que piensan que tienen otra cosa detrás, que como que quieren con la persona. Y yo le dije, pues mira, normal, tú lo que tienes que hacer es saludar a la persona, a todo el mundo, que llegue a la iglesia, saluda igual. Saluda igual. No lo saludes con preferencia, saluda a todo el mundo igual. Y no va a haber Sí, sí, ningún problema. Y de hecho eso es más importante, no tener identificación. ¿Eres adventista? No, es un ser humano que está exacto. allí, es tu prójimo que está allí. Entonces yo por lo menos le decía, pues mira, quédate en la puerta y practícalo, porque muchas veces no lo practicamos. O sea, cuando lo practicas es que te das cuenta de, esta es la manera que yo debería hacerlo. Y ahí dentro de la puerta, pues, trataba y después me decía, pues mira, saludé a las personas, pero hice lo que tú me dijiste. Traté de saludar a todo el mundo igual, sin ninguna excepción. Y ahí, pues, como que la gente, pues mira, o sea, no es conmigo, es con todo el mundo. Y eso es bien interesante porque no te das cuenta y después con todo el mundo lo vas a hacer cotidiano. Y pues todo el mundo pues lo va a saludar bien. Entonces, ese tacto de la persona, pues bien importante también en la iglesia. Exactamente, claro. Hay factores como personas que no tienen su nivel de, Empatía. no es liderazgo, sino sí, es como inteligencia emocional. Ujú.
tanto de los que damos el saludo como el que lo recibe, y puede afectar el hecho de que esa persona esté tomando las cosas personal. Y quizás el otro, como en mi caso, yo bajé rápido y paso hacia donde tengo que resolver el problema. Ay, Sol no me saludó. No, quizás no lo tomes personal, es que no me di cuenta, no te Ujú. vi o alguna cosa. Es por poner un ejemplo y hacerlo en mi caso, pero sé que puede afectar en muchos ámbitos y es bien delicado. Aprender a no tomarlo personal es muy saludable. Sí, sí. Y fíjate, hablando de eso, ¿verdad? Qué importante eso para la comunicación. Nosotros que no, ¿verdad? Somos más comunicadores. Lo importante de comunicar cualquier cosa, a veces con la persona del sonido, algo tan sencillo como que, mira, llegué, toma la pista, toma esto, y lo resolvemos en el momento, porque a veces uno, como tú dices, uno está tan ajorado, o está escribiendo aquí, o está cuadrando un orden, y después uno, yache, o sea, se te fuiste y no pude hacer muchas cosas. So que esa comunicación es bien vital para todo, porque todo es comunicación. O sea, todo es comunicación. Todo comunica. Sí. Algunos, no sé si esto va para podcast también, que no nos van a ver, pero los que están viendo, si es por YouTube, yo tengo una camisa que es del 5K de Luquillo con el hashtag moverse para vivir. Cuando nos colocamos algo o no usamos algo, todo comunica. Todo. Lo que lo que escribamos, ¿no? En las redes sociales o el silencio que hagamos, todo comunica. Así que nuestro tono de voz, yo uso bastante el sarcasmo también a veces, así que ahí le pido a Papá Dios que me ayude, pero sí, muchas veces eh, tengo que tener cuidado con ciertas expresiones. En el Twitter yo llego y voy colocando allí frases y a veces, por eso digo que es importante no tomarlo personal, porque Ujú. muchas de las frases que yo coloco sencillamente son extractos de libros que estoy leyendo en ese momento. Sí, que te Yo, resultó interesante y dijiste, mira, déjame poner este porción. sí, correcto, y entonces, y además me hace, por la fecha en que coloco, recordar que estaba ocurriendo en mí en ese momento. Hay un autor en particular cuando le avisé que terminé su libro, me dijo, ¿qué te pareció? Y yo, no, pues excelente, solamente que te quiero, además de darte las gracias, te quiero pedir perdón, porque usted o compartí muchas de las frases que están en el libro, que yo sé que tú no las escribiste para el contexto en que yo estoy viviendo, pero me sirvieron de Claro. desahogo. Entonces, allí el Twitter no lo uso más que todo para ver algunas noticias y sigo mucha gente allí y no sé por qué alguien me sigue en Twitter, pero yo lo hago es para como una bitácora de las frases de mi desahogo del momento. No, y eso es bien importante. Mira, una vez pasó esto con Pai antes de hacer videos y cositas y eso, él cogía en su Facebook, que era lo único que tenía, y siempre buscaba frases motivacionales o frases bonitas o que una frase que tuviera que ver con un texto bíblico. Y lo ponía, pero solamente escrito, sin foto ni nada, escrito. Y lo ponía como si fuera un buenos días, como que buenos días, les voy a dejar con esto. Y siempre lo dejaba. Y para mí, en el momento, no, yo no veía eso tan importante. Yo sé como que, pues, un texto normal, para que la gente lo vea, qué bueno, o sea, pero más nada. Pero una vez, me acuerdo que estábamos en una campaña por Humacao, por allá. Y entonces salimos de la campaña y un señor viene, como un muchacho, jovencito, viene donde Pai, como ajorado. Y yo, pero ese señor yo no lo conozco. Y fue donde Pai, señor, una pregunta. ¿Usted es el que escribe esos mensajitos en Facebook? Porque yo creo que yo lo tengo usted. Y Pai le dijo, sí, yo escribo por la mañana, una cosita, pero no es una super brutal, o sea, un texto o algo sencillo. Y fue donde Pai le dijo, mira, te tengo que dar las gracias porque eso me motiva a mí por las mañanas a veces. A veces yo estoy decaído y y a veces uno piensa que es algo ridículo, algo bobo, como que, pues, un simple texto, algo escrito, pero tú no sabes lo que puede estar ayudando a esa persona. A lo mejor se levantó de caída y ese mensajito bíblico, ese mensajito de motivación lo ayudó mucho en ese día. Estaba pasando por algo Me difícil. pasó, lo viví hace poco en una iglesia donde estuve compartiendo un tema de salud sobre la importancia de mantener nuestro cuerpo con el pH alcalino. A la salida, bien a la salida, no en el momento que todo el mundo está saliendo, sino más adelante, la persona se me acerca y me dice que muchas gracias, que se siente que no está solo, porque pues yo les compartí las redes sociales, etcétera, que uso,
Y entonces él revisó alguna de las frases y se sintió identificado, como que, ay, esto es lo que yo también estoy sufriendo o Ujú. pasando. Y entonces son cosas que a veces tú escribes por compartir, por desahogarte, pero le pueden ser de bendición a alguien para decir, esta persona también pasa por lo mismo, o sufrió o avanzó y superó tal situación y se puede sentir entonces apoyado. Y muchas veces uno siente como que, ah, yo soy el único que pasa esto. Uno le pasa. Ah, Pero a veces hay un montón de personas que pasan lo mismo y uno craneándose pensando que es la única persona. Cuando vienes a ver, dice, ¿por qué yo me estoy quejando? Siempre hay sí, algo que yo siempre digo. A veces uno como que está pasando un problema y yo digo como que me pongo a mirar a otra persona y yo, o veo diferentes ángulos de otra perspectiva que están peores que yo y digo, ¿por qué yo me estoy quejando? O sea, si yo estoy bien, ¿sabes? Como sí, que es para algo para ponerme los pies en la también. tierra, como que, quédate ahí, tranquilo. Por eso también es bien lindo el poder congregarnos, el tener Ujú. comunidad, los miércoles de oración y testimonio, y cuando compartes así los avances, los tropiezos y cómo se superaron, pues entonces eso va ayudándonos a crecer. Y entonces, pues eso te cuento sobre mí. Ya una vez que ingresé a la iglesia en el 2004, bueno, en esa ocasión, cuando esas diaconisas sonrieron, pues yo me quedé con ese recuerdo. A los días en ese tiempo, yo creí que era lo normal enviar a los niños a la escuelita, al Gestar, porque pues no sé, el sistema te va llevando a creer que eso es lo normal. Ujú. No lees o no recuerdas que realmente la educación escolarizada fue algo que la industrialización impulsó y se ha reducido la edad en que los niños entran a un cuido, a un jardín de infantes, Sí. cuando es mejor tarde que temprano. En ese sistema es mejor ingresar a partir de los 7, los 10 años y que el núcleo familiar sea la influencia principal al inicio. Pero pues el caso es que cuando llego a esta institución para ingresar a mis hijos allí, pues me piden una cantidad de requisitos y yo no cumplía con muchos de ellos o estaba indagando cómo ellos podían modificarlos porque mis hijos, pues yo los primeros años los mantuve en una alimentación cruda. Eventualmente, como a los casi 4 años, fue que empecé a darles alimentación cocida y de todas formas, las habichuelas, por ejemplo, los frijoles son ablandados, no son de lata. Ujú. En vez de jugo, fruta entera. No consumía en ese momento lácteos. Bueno, yo no los estoy consumiendo, pero ellos aprendieron eventualmente a consumir queso y yogur. Pero en ese momento, pues entonces era leche de soya o leche de almendras, diferentes tipos de semillas o cereales convertidos en leche. Y todo eso fue un proceso que se realizó allí de diálogo para que los niños pudieran estar allí, son alternativas que ellos tienen. Lo que pasa es que hay que indagarlas, escudriñarlas, sacarlas de por allá, de debajo del asterisco y de las Ujú. letras pequeñas. Y había un detalle, un documento, una affidavit que me pidieron y la que yo tenía, que había estado usando desde que ellos nacieron, me dijeron que tenía que modificarla. Y esa modificación incluía la firma de un pastor. Para mí fue extraño leer eso porque yo nunca había sido miembro de ninguna Ah, iglesia. ok. Y la palabra pastor, de hecho, me era extraña. En ese momento yo creo que pastor nada más lo asociaba con un trabajo en algunos países donde hay ovejas, Ah, ok, sí, sí. porque ni siquiera pues yo practicaba leer la Biblia ni nada de eso. Entonces, pues yo digo pastor. Y recordé este evento de haber acompañado a mi suegra allí a ese lugar, más la gente que la visitaba, pues acepté recibir estudios bíblicos. Esto fue paralelo, no pensando en ese documento que Ujú. necesitaba firmar. Pues yo le digo a mi esposo, mira, viene esa gente a ofrecernos estudios bíblicos, diles que no. Para mí eran como cuando te quieren vender un timeshare o cuando, qué sé yo, que te Apujón, convencen. Sí, sí, yo, diles que no. Pues llegó el maestro bíblico con el pastor que había dado la campaña y finalmente él dijo, ok, vengan el lunes y yo lo he mirado. Se fueron ellos,
El lunes Eh, llegaron a la hora que acordaron y cuando yo, mira, llegaron la gente que va a dar estudios de la Biblia. Atiéndelos tú, recíbelos tú, yo estoy viendo mi programa favorito. Y yo, ¿qué? Entonces, bueno, yo recibí esa primera clase sola y le digo, mira, él a esta hora ve siempre ese programa, así que no va a recibir los estudios. Ellos hicieron la modificación, ese señor venía desde Guaynabo, eh, wow. y yo estaba en Luquillo. Y entonces yo estaba avergonzada, semejante viaje y que él no lo recibiera. Y entonces él me dijo, mira, hay otra parejita que yo le estoy dando estudio, voy a cambiar la hora con ellos y entonces así tengo otro horario para ustedes para que él pueda participar. Tomamos todos los estudios bíblicos y al final él me dice a mí, ya ahora es que te van a decir que te bautices, ahí tienes que tener cuidado, ahí sí tú diles que no, sí, igual que tú cuando tomaste los estudios. Entonces, él ya falleció, por cierto, en Oh, el 2018 se hizo una operación de hernia y resultó mal, etcétera, y ya falleció. Pero pues los años que estuvimos juntos y era interesante esa dinámica del asunto de la Biblia porque él la leía mucho, además de que sabía que su mamá pues no comía ciertos alimentos, que iba los sábados a la iglesia, etcétera. Pues resulta que yo acepté ir a la iglesia porque ya estaba sintiendo la necesidad de que los niños estuvieran. Yo no tuve bueno, sí, aunque yo estudié en un colegio católico, pero era porque era el único que había en el pueblito donde yo vivía, privado, y mi mamá no quería que estuviéramos en la escuela pública. Pero no recibimos ninguna instrucción así específica. Y yo tenía como que esa inquietud. Presentamos a los niños en una iglesia bautista, pero entonces el papá, después me dejó ahí yendo sola y yo, no, qué pereza, yo no quiero venir acá a la iglesia con estos dos niños, que era bastante incómodo, el carcí, sí. todo doble y al mismo tiempo, y yo, no, y además me sentía extraña, si era, yo lo veo como una actividad familiar y no me gustaba ir, entonces, sí, pues dejé de ir allí. Después, entonces, cuando surge esto del estudio bíblico, empiezo a asistir primeramente al culto, después entonces la maestra de los niños en escuela sabática pues los fue conquistando, así que me desperté más temprano para que llegaran allí y eventualmente aprendí a ir los viernes, en un proceso bien difícil que viví durante el 2007, donde sentí la dirección y la presencia del Espíritu Santo. Aunque yo me bauticé en el 2004, 2007 para mí fue bien especial y ahí fue que yo comprendía que a través de las matutinas, de la Biblia, de la emisora, de cualquier medio el Señor puede utilizarlo para guiarte, para que sientas su dirección. Y bueno, pues entonces, volviendo a lo del gestar, ellos me pidieron ese papel y yo asocié, bueno, yo estoy yendo allí, pues yo voy a decirle al pastor que si por favor me firma este papel. Así fue que lo invité, le preparé un almuerzo venezolano y entonces, mire, pastor, la verdad es que qué bueno que haya venido a comer, pero le pregunto, ¿usted me puede acompañar al abogado y decir que usted me apoya en esta decisión de este papel que necesito? Sí, está bien, no hay problema. Fuimos, me firmó, yo ingresé allí a la escuelita donde entendía que los niños debían estar y me sentía en un total agradecimiento. Así que cuando la esposa me decía castorcitos, cuando lo que me dijeran, que antes Ujú. yo les decía, mira, no, este es el horario de los niños dormir, mira, yo decía, pero qué exagerado, quieren que esté todos los días con ellos, todo el sábado y los viernes también. Entonces, después de que él me firmó ese papel, olvídate, yo iba donde ellos me dijeran porque estaba muy agradecida y a raíz de eso, pues entonces realmente me empecé a involucrar y ya hacerlo porque quería, porque es importante crear esa familia y aprender entonces de la palabra de Dios. Y de hecho, desde desde ese momento que él me firmó ese papel también involucrándome más, sé que el Señor estaba guiando también ese proceso para que cuando yo en el 2007 pasara por todo el aprendizaje, vamos a decirlo así, que tuve, pues estuviera ya apoyada, no solamente por mi familia de sangre, sino por la familia de la iglesia. Así que esa partecita te cuento de ahí.
En cuanto a involucrarme en los ministerios, pues resulta que como soy vegetariana de nacimiento, pues asociaron que podía estar y en algún momento dado en una junta de nombramiento me eligieron directora del Ministerio de Salud. Ah, ok. Y ahí estuve varios años aprendiendo los diciembres cuando el doctor Elmo daba la charla de cómo debíamos entonces tener el orden durante el año para el trabajo que se realiza en la iglesia promocionando, ¿verdad? Un estilo de vida saludable, pero a los años, no recuerdo exactamente, no he investigado, no he identificado ese punto de hasta aquí fue el Ministerio de Salud oficialmente como cargo, porque Ujú. siempre tengo oportunidades de compartir, aunque no trabajo y no estudié nada al respecto, Y, pero compartir las y vivencias. pregunta, Visual, ¿ese fue tu primer cargo en la iglesia? Correcto. Oh, ok. Correcto. Sí, ya los otros cargos que he tenido, pues han sido como subdirectora de escuela sabática, subdirectora JA, subdirectora en Los Conquistadores. Eso sí me ha encantado un montón. Siempre he estado involucrada en que vayamos al Camporí de Wisconsin, al Camporí de República Dominicana y organizando y apoyando allí las diferentes actividades para lograr ir en grupo y ha sido hermosísimo las experiencias allí compartidas y vividas con todos los jóvenes. Cuando en otra junta de nombramiento, entonces me presentan la oportunidad de ser directora de comunicaciones, pues yo le digo a la directora actual, yo le digo, bueno, enséñame el manual de iglesia Ujú. o dime qué hay que hacer, porque pues como que había captado que era pues dar los anuncios, aunque yo había ido a una iglesia allí en Humacao, que estuve viviendo a finales del 2007, estuve viviendo en Humacao y durante 3 meses estuve yendo a la iglesia de Humacao 1 y allí fue hermoso, aprendí mucho, me ayudaron un montón, y el Manny, que es el que en ese momento daba los anuncios allí, o no sé si todavía, bueno, es que yo los veía a ellos con un esquema hermosísimo de cómo organizan la Sí. iglesia, porque el rincón infantil es precioso, como dan el informe secretarial, hasta eso es bien distinto, bien dinámico, bien particular, así que bendiciones y muchas gracias por todo, todo, todo la ayuda allí que recibí durante esos meses. Adra me ayudó un montón porque tuve necesidad de tener a mis hijos en unas terapias y allí la psicóloga nos atendió. También otra cosa que recuerdo, un día, un sábado, yo estaba con una dificultad en cuanto a adquirir los alimentos para ese fin de semana y el lunes era festivo, etcétera. Y yo, ay caramba. Bueno, yo fui al culto y cuando estamos saliendo me dicen, aquí siempre hay almuerzo, por favor, ¿quieres quedarte para el almuerzo? Y tú, pues claro. Mira, yo tratando de que mi sonrisa no fuera tan grande para disimular la tranquilidad que eso me trajo ese día. Así que las iglesias que tienen esa práctica de compartir el almuerzo a las visitas o a las personas a todos, porque allí siempre había almuerzo para todos, excepto el día de ayuno y oración, por supuesto, pero recuerdo eso, cómo se distribuían ellos, que los niños servían y tenían un calendario. Fue una integración bien hermosa, todos los detallitos en los diferentes ministerios que vi allí en Humacao 1 y hermoso. Solamente tengo recuerdos bien bonitos de esa iglesia. Sin embargo, pues me moví, nuevamente tuve que mudarme para Luquillo y entonces, mis hijos, aunque eventualmente yo me mudé para Ceiba, ellos quisieron seguir yendo a la iglesia de Luquillo porque la maestra, siempre esas maestras de ministerio infantil son claves, cómo Sí. usan esas estrategias para poder entonces conquistar a que los niños lleguen temprano, porque ellos quieren llegar temprano. Lo que pasa es que los papás, pues, hacemos diferentes arreglos y claro, es bonito cuando con paciencia desayunamos tranquilos y se siente una armonía en el sábado. ¡Corre! ¡Apúrate! No, 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 tampoco así, pero sí que se vaya fluyendo esa delicia de que vayamos a congregarnos, a compartir. Y actualmente que no se están generando mucha esa dinámica de almuerzos en las iglesias, pues he tenido la bendición de una familia que me acogió como su hija, la familia Ramírez Carrión en Luquillo, y entonces con ellos, además de los consejos, del apoyo, etcétera, pues aprovecho y compartimos muchos, muchos almuerzos, casi todos los sábados en la tarde estoy con ellos y hemos estado viendo, además de almorzar, una serie, no sé si tú la viste, Ajá. Choice, de Choice. No, esa no, no.
¿Cuál es? Esa es una aplicación que Ah, la hay. aplicación es la de Choice. Ok. Sí, y entonces está súper linda porque aunque es como si tú vieras películas típicas de Semana Santa, Ah, ok. es una producción tan espectacular, ¿Y cómo se los llama la serie? colores, Choice o Choice, no sé ¿Pero pronunciarlo, Choice el es la serie elegido. o Choice es lo del programa? Es que, bueno, yo lo tengo como aplicación Oh, y ok. entonces, este, resulta que de Choices. Y entonces, no sé si está por YouTube también, pero ahí en la aplicación uno la baja y a mí me gusta porque cuando le das pausa, pues eventualmente vas a ingresar otra vez y ella se acuerda dónde te quedaste. Oh, ok, sí. Van varios seasons y, o sea, es como cuando tú lees El deseado de toda la gente, Ujú. que, que te amplía Conocimiento. cada pedacito de la Biblia, pues te da como que otros ángulos de donde los personajes allí Ujú. estaban viviendo. Pues así es esta serie. Wow, la parte de Nicodemo en los primeros capítulos, impresionante. Y cada uno de los personajes, o sea, cómo tú vas viendo cómo Jesús, acompañado de sus discípulos, cómo está hermosa. Realmente ha sido bien bonito. A veces vemos nada más uno, dependiendo de qué otras actividades yo tenga Ujú. el sábado. A veces vemos tres capítulos el mismo sábado y así comparto con Ah, ellos. hay gente que también es más visual, que eso es algo bien interesante porque sí, tenemos que leer la Biblia, que eso es bien importante, pero hay algunas personas que a lo mejor no son tan lectores, que inclusive algo que le doy es un consejo a la gente que no le gusta a lo mejor leer tanto. Hay la misma aplicación de la Biblia, creo que es de la genérica, la de Bible, algo así. Hay audio. Ajá, la puedes poner para que te corra en audio. Y a veces yo lo que hacía era que a veces quería escuchar un poquito de la Biblia o algo, iba para la universidad, ponía los audífonos, a lo que iba llegando al salón, ponía un ejemplo Génesis, empezaba del comienzo y ponía. Y eso lo decía diciendo una persona. Y era tremendo porque a lo mejor yo no lo estaba leyendo o estaba más ajorado. Pero acuérdate que la fe viene por el oír. So que hay que aprovechaba también por esa área. Pero eso Pero es importante, sí, muy importante de todas formas leer claro, claro. de todos los géneros, bueno, o sea, de todos los géneros que te gusten, porque no vas a Ujú. estar leyendo algo de terror o algo así, pero justamente de la lectura, he estado, además de que, por ejemplo, cuando hay tormentas, que no puedo salir a trabajar, hay días específicos en que puedo aprovechar más de Ujú. leer y tengo, por ejemplo, libros en la mesita de noche, libros en la sala, libros en el área de la hamaca, libros en el carro, porque a veces hay que hacer espera, una fila o algo, y aprovecho. Hace poco estuve esperando un cliente que tenía que atender y entre llamada y llamada, finalmente me dijo, mira, voy a llegar a tal hora, y eso era casi una hora. Pues yo busqué una sombrita ahí en Caguas y le dije, mira, estoy frente a tal lugar, te espero aquí. Yo había comprado ese día un librito para regalarle a una niña y pues yo dije, pues déjame leer esto, Pues que lo es lo leo que yo tengo. porque. Se llama Menchi la Traviesa. Es un libro que escribió la esposa del pastor Arnaldo Cruz Oh, ok, sí, sí. y lo disfruté un montón, además de que te lleva, es muy descriptivo y ella es colombiana y entonces estaba nombrando lugares que yo no tenía ni idea que eran de Colombia. Bueno, generalmente cuando yo estoy leyendo googleo también, o sea, si tuviera un diccionario lo estaría usando, pero ya pues en el celular busco palabras o lugares, nombres que Mucho más rápido. desconozco. Sí, conceptos que entonces a veces me detengo y por supuesto siempre subrayo. Con respecto a eso, quiero compartirte que llevo ya 2 años produciendo el programa Libros y Más, se llamó el año pasado y este año Libros y Autores y ya Dios mediante para el próximo año tengo en mente estar haciendo el programa en vivo. Los anteriores fueron en vivo, pero así por Zoom solamente. Bueno, de hecho el de este año fue por la otra aplicación Stringer. Ah, ok, Eh, sí, sí. pero finalmente todos salen hacia Facebook y hacia YouTube. Este año incursionamos un poquito en Twitter y en Instagram haciendo la promoción y porque para este año trabajé conjunto a profesor J. Ruiz, Jacqueline Ruiz, que con ella yo he aprendido un montón. Inicialmente bueno, primero la vi en un consume de los que organizaba el pastor este, nuestro director de comunicaciones hasta el año pasado,
Ay, qué Sebastián. vergüenza si Sebastián. Sebastián, Sebastián. El pastor David Sebastián, siempre muy dinámico y apoyándonos en todo eso. Y en ese Consume, Jacqueline tuvo un tema que era sobre la creación de los QR y un tema sobre el Periscope para ministerios, que cuando estaba esa aplicación, ya ahora hay Sí, otros tipos yo de, creo que yo llegué a ir a una. ya Creo que sí. actualmente hay otros tipos de en vivo en cada una de las aplicaciones, pero ese estaba incursionando, me acuerdo que Jay Fonseca lo usaba y entonces yo lo bajé y fue muy linda esa clase porque aplica para todo. Ujú, Dice Periscope para ministerios, pero igual Instagram para ministerios, claro. Facebook Live para ministerios, es la modificación. Y ella tenía un programa con su esposo y algunos invitados que se llamaba iFollow, que lo transmitían desde Radio Paraíso y era una escuela, una universidad. Yo aprendía muchísimo de allí. Detallitos que cuando tú empiezas a grabar porque estás emocionado que estás en la iglesia o estás en alguna actividad de los conquis y quieres transmitirlo, quieres compartirlo, primero que lo haces a través de tu red personal, de tu página personal en vez de un fanpage. Ujú. Segundo que lo haces ahí, Al garete. no, Quiero grabarlo, sí, pero está todo desequilibrado ahí. sí, y el teléfono en vertical, cuando no en todas Sí. las plataformas, esa toma es conveniente para la mayoría y en las ediciones, en la mayoría debemos aprender a usar la toma Ujú, horizontal. exacto. Entonces allí aprendí también, ella me ha enseñado sobre páginas para editar, no solamente las invitaciones. Claro, esto es un área bastante Uno tiene abarcante, que hay que aprender de aprender. todo un poco. Sí, y el que es profesional al respecto, pues sabe que también entonces trabaja los colores, la psicología Ujú. de esto, pero en general, estando dentro del Ministerio de Comunicaciones, también puede ser una herramienta muy útil para bendecir no solamente al quien lo ve, sino a servir de apoyo a todos los demás ministerios de la Ujú. iglesia. En Lumbrera TV, que ese fue otro de los ministerios donde incursioné, primeramente porque yo quería sacar el provecho de las clases que estaban dando allí. Ok. Cuando anunciaron que dijeron, ay, estamos eh, reclutando voluntarios, yo dije, bueno, pues está bien, yo doy 1 o 2 horas a la semana o al mes de voluntarios y recibo las clases y entonces lo que aprendo allí vengo y lo aplico porque yo creía que era complicado abrir un canal de YouTube, no sabía que a través de tu Ujú. email ya lo tienes, Exacto. pero cuando no lo conoces, pues crees que es complicado, no sabes cómo es. Y yo dije, no, yo voy a ir para allá porque yo quiero aprender a hacer un YouTube para mi iglesia. Ujú. Y de hecho, pueden visitarla. El Visítala, YouTube visítala. es Luquillo SDA. Y allí, aunque nosotros hacemos más transmisiones por Facebook, en YouTube están los programas que realizamos los últimos domingos de mes que se llaman Alternativa, Viva Más y Mejor, que se transmiten desde una radio aquí en Las Croabas, que es secular, el 1480M, pero ahí tenemos la oportunidad de entonces tener este programa de salud, tengo diferentes invitados cada mes y están allí los programas en el YouTube de Luquillo SDA. Le puedes dar ahí, seguir, suscribirse. Claro, después yo le voy a decir la vida azul porque me toda la información y la ponemos abajo. Y ingresan de Ok, ahí cualquier cosita. perfecto, muchas gracias. Bueno, pues entonces recibí las clases en Lumbrera TV, tanto de manejar las cámaras y hacer un programa. Ellos están ahora en creación de contenido, están haciendo una serie. Entonces, están acumulando bastante material porque no solamente en cuestión de Lumbrera TV es lo que ven en Facebook, en Ujú. Instagram, las cositas que colocamos en YouTube, sino que se está creando material para entonces tener un canal online y por allí 24 horas, 7 días a la semana, usted ingresa y siempre va a haber algo allí disponible. En eso está Papo y todo su equipo trabajando. Pues aprendo eso y vengo a la iglesia a aplicarlo, pero igualmente me quedé como voluntaria permanente. Allí somos varios los voluntarios, muchos asisten o participan de manera remota eventualmente y otros que estamos más Presencial. personalizados allí, sí, ¿no? En contacto con Papo y a la orden. Muchos que han colaborado, por ejemplo, en la estructura física del canal, que han ido
un hermano de mi iglesia, por ejemplo, colaboró en la instalación y en la adquisición de los aires acondicionados, porque en Carolina se están haciendo los estudios para ya entonces tener esas facilidades de Lumbrera TV. Allí en Lumbrera, los programas que he estado produciendo o colaborando en la producción, como te mencioné, el de Libros y Más, que fue el año pasado, Libros de Autores este año, y ya estoy próximamente a participar de una inauguración aquí en Fajardo de una librería de unos hermanos de Fajardo. Así que con ellos voy a Qué estar buena. eh, trabajando al respecto e incitándolos para... Ah, bueno, con mi hija en Lumbrera TV yo he tenido unos acercamientos a unos negocios que se llaman hashtag Apoya lo local, el segmento que he hecho con ella, porque eventualmente estábamos andando juntas cuando yo necesitaba visitar estos negocios. En Lumbrera TV es un canal de promocionar generalmente los eventos de la iglesia, Ujú. pero los hermanos de la iglesia que tienen sus negocios también es una manera de apoyarlos Claro, sí. haciendo estas entrevistas. Entonces, por ejemplo, hemos estado en Fresca Paleta, que tienen varios locales, pero hemos ido al de aquí, al de Fajardo. Estuvimos visitando en par de ocasiones en Patillas y en Guayama a Florece Vegan Restaurant. Ella en este momento está solamente haciendo deliveries, pero cuando estaba el restaurante abierto tuvimos la oportunidad de estar allí. Y así, par de locales más, tuve esa. Durante la pandemia, uno de los productores del programa de Lumbreras en la Tarde, o sea, generó el programa, Ujú. él, él entonces nos lanzó allí para estar recibiendo el sábado. El programa fue teniendo diferentes cambios hasta que finalmente pues ya dejamos de hacerlo porque las personas ya a esa hora pues estaban en sus actividades Ujú. con la familia o con la iglesia, pero originalmente cuando se creó estaba cubriendo una necesidad porque muchas personas estaban encerradas en su casa y Sí. no estaban compartiendo ese momento que para nosotros es especial al finalizar el sábado. Así que eso te cuento. Al inicio, por ejemplo, en la radio, estaba compartiendo con el pastor Fernando Dávila cuando él tenía el programa de Discípulos en Acción. Yo a veces, yo buscaba la manera de transmitirlo por Lumbrera TV. Ahí me acuerdo que ya tenía una piececita que conectaba al celular para agarrar el audio directo. Eso es tremendo. Eso me encantó. Eso fue gracias a Daisy, una hermana de mi iglesia de Luquillo, que ella me dice, investigué esto en el internet porque ya yo estaba haciendo transmisiones, pero a Local través de acá. una... Sencillo. Sí, sí, con el celular ya tenía un trípode, o sea, poquito a poco uno va Uno va agarrando cosas mejorando. porque al principio estás allí aguantando el teléfono la hora y pico, después Todo el, entonces ya todo el teníamos un culto trípode. ahí. Entonces cuando esta hermana Eh, me facilita esa pieza, pues ya ahí no se oía tanto el los ruido aires externo. acondicionados, sí, y cualquier persona, o si tú tenías que responder algo, pues todo ese cuchicheo se escuchaba por la transmisión. Con esta pieza ya no, porque se agarra el sonido directo de la consola, pero entonces yo tenía que estar físicamente cerca de la consola porque no tenía un cable tan largo. Pero ahí apareció otra hermana que estuvo investigando cuando venía la campaña de Ligeni Polanco a nuestra iglesia y ella dijo, mira, nosotros no tenemos cámaras para hacer una buena transmisión, pero con celulares y este programa se pueden hacer como si fueran cámaras. Y yo en mi mente, pero esta está como loca, ¿cómo cree que los celulares se van a comunicar como cámaras? Ujú. Así fue como adquirimos, la iglesia adquirió el programa Switcher y a través de celulares yo decía, ah, qué increíble, cometimos un montón de errores al principio Claro. aprendiendo a usar el programa y de hecho tiene un montón de opciones que yo todavía no conozco, pero ahí vamos, porque va actualizando, si yo todavía estoy nadando a la orilla y no llego, pero es bien práctico, bien chévere, sé que lo han adquirido en varias iglesias y varios ministerios y en verdad que me ha resultado muy útil. Eventualmente esperamos que la iglesia tenga sus cámaras y todo eso, pero Al mientras momento, tanto, al momento. no, ha resultado espectacular el poder tener, por ejemplo, el iPad cerca, en una toma de arriba del mezanine y entonces está conectado al audio, pero un celular para poder hacer un close-up al Las cámaras predicador o al que tiene el independientes. tema.
Correcto, y añadiendo así, vi que lo están usando en la iglesia de Patillas, quedé muy emocionada porque allí hay un grupo en el departamento de media, ¿verdad? Que es otro, son debajo de comunicaciones, y hay muchos jóvenes allí. Felicité al director de comunicaciones porque le dije que es chévere que tenga jóvenes involucrados porque por ejemplo, en mi iglesia que hay un piano, desde ninguna de las tomas, a no ser que yo tenga un camarógrafo, alcanzo a agarrar las manos del pianista. Oh, Pues ok. entonces, cuando tengo a alguien que puede acercarse allí con otra toma, ¡ay, qué alivio! Porque puede Sí. jugar y hacer. Y el que está, a veces mis hijos me dicen, ay, pero ¿por qué el ajoro? ¿Para qué quieres llegar tan rápido? Es que el que no está pudiendo llegar a la iglesia, Todo el el que está, seteo, Hacho, es verdad. Hacho. Uno el, llega ajorado como que tengo que dejar esto así porque a veces llegan otras cosas por el lado y entonces la gente no lo entiende. Entonces uno ajorado, entonces la persona, pero chico, con lo suave. Pero cuando alguien desde el hospital, desde su casa, desde otro estado, que Sí. fue miembro de tu iglesia y se tuvo que mudar, escribe y da las gracias por esa transmisión, pues yo dije, bueno, No se vale la siente pena súper todo el bien. esfuerzo, Yo vale lo la llegué pena. a ver, yo lo llegué a ver en la iglesia de... Ay, es en Las Piedras, se me olvidó el nombre, creo que es Las Piedras. Seiba Norte, yo creo que es Seiba Norte, la iglesia de Seiba Norte. Sí, Hay varias iglesias que lo tienen. Seiba O Norte. bueno, igual si lo tienes en cámara, porque ya por ejemplo Liceda, Río Piedras, hay muchas iglesias que tienen cámaras y tienen su equipo humano que involucrado. Porque por lo menos yo vi, ellos tenían como dos cámaras, una en un lado, otra, y creo que había hasta una tercera, creo. Y entonces estaba interesante que ellos nos invitaron para que papi diera la escuela sabática. Y ahí yo creo que iba a dar yo el misionero, algo así. Y pues le dijeron, pues, mira, vamos a grabar, vamos a hacer esto para que sepa que se está grabando, que sé yo, y para allá, pero yo no tengo problema, chévere. Cuando después Sí, es llegamos a la, conveniente siempre preguntar. sí, cuando llegamos a la casa, pues dice, mira, vamos a ver cómo quedó. Acho, yo me sorprendí, yo digo, wow, ¿sabes? Para ser una iglesia que muchas veces pues desconocen muchas cosas, de cosas de técnicas como tal. Yo dije, wow, esto se ve súper bien. O sea, entonces cambiaban de switch de cámara. Entonces primero estaba como que en el plano general. Pero después cuando iba a hablar la persona era como un campo de ladito, pap. Y se veía la mitad de la cara de la persona y se veía No, súper bien. y el detalle que me encanta que puedes editar en vivo en el sentido de poner los cintillos, el nombre de la persona. Claro, para eso hay que Exacto. tener cuidado, por favor, con la ortografía. Preguntar bien previamente el nombre del invitado, el cargo, si lo quieres escribir. Saludos. Ahora también se puede, los comentarios los puedes subir y salen entonces. Claro, hay otros programas que lo hacen, pero Switcher, por ejemplo, ese es uno de los detallitos que ha Yo por hecho lo menos upgrade con lo que me estás recientemente. diciendo lo veo que es bastante completo ese Tremendo. programa. Bueno, es más completo de lo que yo conozco, lo que pasa es que no siempre tengo ahí chance. Y hay una joven que ya está, estoy practicando el pásalo con ella, como dice el pastor Sebastián, Ujú. y, y ella entonces ha estado apretando otros botoncitos y mira, y entonces ella ya me está enseñando. Esto, Oh, ok. sucede esto cuando tocas acá y etcétera. Entonces, de hecho, ya he tenido oportunidad de que cuando voy a otra iglesia o tengo que salir de viaje, pues ella se queda a cargo, así que la iglesia en el aire se mantiene, esos hermanitos que se conectan y las personas que están ahí pendientes de asistir a su iglesia, aunque sea de manera virtual. Oye, Vida Sol, y te pregunto, ¿cómo fue tu perspectiva cuando empezó lo de la pandemia? Y vimos como que, boom, no podemos hacer nada en la iglesia, está todo cerrado. ¿Cómo fue tu perspectiva y cómo fue cómo hacemos para empezar a movernos? ¿Cómo fue que tú empezaste en ese sentido? Porque sabemos que mucha gente le tocó demasiado que no sabemos qué hacer, qué hacemos. Bueno, lo que pasa es que yo no lo viví directamente porque así como pasó en María y en muchos otros eventos, siempre la iglesia de nosotros ha permanecido abierta, aunque sea para el predicador y el sonido, y el camarógrafo. Entonces, aunque sea tres personas, nos hemos mantenido en la iglesia. Entonces, en la pandemia, aunque estaba cerrada, pues nosotros tres nos reuníamos y hacíamos la transmisión, que en esa partecita no lo sentí mucho, pero sí eventualmente, pues al tener conocimiento de Zoom y todo eso, pues ahí el detalle fue ayudar a las personas a que conocieran cómo ingresar, Claro. sea por su dispositivo regular o
muchas iglesias que también utilizaron algo más sencillo que era hacer conferencias. O sea, es como el Zoom, pero que tiene la Ujú. opción de que Sí, llamas y sale y no como que te la voz. ves. Ajá. Exacto. Y entonces, sí sé que muchas personas pues quedaban en el aire porque no querían o no sabían, no supimos cómo enseñarles o cómo llegar a ellos para que lograran acceder, pero la mayoría pues asistió. El dilema de que pongan el mute o cómo Apaga el ponerles el mute. micrófono. Mira, apaga la cámara, que pasó esto. Salían cocinando Y en la parte de atrás bueno, comiendo. ayudar al pastor para que entonces también hiciera más en vivos y hizo una serie, por ejemplo, el pastor de nuestra iglesia, Luquillo, hizo una serie para el distrito y entonces yo darle acceso, decirle, mire, pastor, acá está nuestra página, está el acceso para que él no estuviera transmitiendo desde su Facebook personal, sino que supiera que desde el perfil es donde debemos estar Ujú. transmitiendo y toda esa comunicación fue muy linda porque también el pastor desde esa serie que hacía tempranito, además de que tenía una vista hermosa allá en donde él estaba viviendo, entonces hubo muchas personas que se conectaron porque le compartes a tus amistades en otros estados, en otros países, y ha sido de bendición todas esas conexiones. Sé también de una hermana que le compartió a su hermana de sangre y ya finalmente pues ella viajó a New Jersey para compartir allí el bautizo Ah, bueno. porque se hace una parte virtual y después te conectas con la iglesia más cercana para que continúe también ese apoyo y esa parte presencial. Yo me acuerdo que inclusive nosotros tuvimos que hacer con el pastor Arsenio Pérez, tuvimos que bregar un poquito porque nos dimos cuenta que había una necesidad en esto de la pandemia, que era que habían tantas personas mayores que desconocían mucho de las plataformas, como tú estabas diciendo, no sabían, a veces como que se dedicaban a pues me llamas, contesto, te contacto un poquito por WhatsApp y manda. O sea, pero no se buscaban más allá, cosas en el celular, ni Sí, nada. porque recuerda que también está el factor que demonizamos Ujú. las cosas que no conocemos. Así como inicialmente el uso de la anestesia, por poner un ejemplo. No sé si has escuchado en mi historia preferida. Eh, Creo que no, creo que no. a esos doctores, esas personas que estuvieron investigando para crear la anestesia, pues se les tildaba de brujos, etcétera. Pues muchas veces nosotros cuando no conocemos algo, pues también lo señalamos como algo peligroso, dañino, que en Ujú. efecto lo es si no le damos el uso adecuado y Claro. apropiado. Pero la tecnología pues llegó para quedarse y ya nosotros tenemos que correr para adelantarnos y ir un poquito a la par y mi mamá este año cumple 80 años y ella de lo más chévere usa WhatsApp, Instagram, hasta TikTok. No lo tiene para producir, pero sí para consumirlo. Así que hay que estar en Y donde todo. estén los seres y lanzar la red. Pues como te estaba diciendo, pues me di cuenta de eso, bueno, nos dimos cuenta de eso en sí, y nosotros pues tratábamos de ayudar nada más a lo de nosotros, pero nos dimos cuenta que no éramos de la iglesia nosotros nada más, había muchas personas en otras iglesias, y me acuerdo que se nos acercó el pastor Arsenio con Cookie, y dijeron, mira, ¿por qué no hacemos este proyecto que es algo diferente? Vamos a ir a las iglesias y vamos a dar un taller de eso por la tarde y empezamos a llevar, fuimos como aproximadamente 3 4 casi 5 iglesias más o menos, llevándole. Y me impresionaba que yo pensaba que no iba a llegar mucha gente. Sí, no llegó tanta como esperábamos, pero llegaban y decían, no, no, yo no me quiero ir de aquí hasta yo saber cómo yo llego ahí. Y eso me gustaba porque decía, contra, quieren saber, quieren buscar, y eso era bien bonito. Y ellos mismos decían, mira, yo me siento mal porque no sabemos, pero nada, vinimos aquí para que nos resuelva, conocemos mucho. Y de ahí, inclusive, algo tan sencillo que era, bueno, para nosotros sencillo, pero a lo mejor para ellos no, que era crear una cuenta de Google como tal para que pudieran entrar y enlazar sus otras aplicaciones. Eso para que pudieran empezar, porque a veces solamente lo tenían, como te está diciendo, para llamar y cuidado, y vámonos que es tarde. Y gracias a que nosotros le dimos ese empujoncito, pues, ellos pudieron buscar más allá y entonces se metían más al Zoom, se metían más a las redes. A veces nos sorprendíamos porque comenté yo, adiós, comentó fulanito. O sea, como que yo no esperaba que iba a estar activo. Y estaban Sí, bien bueno, activos todos ellos. ha sido una bendición también que la familia se involucra porque los hijos o los nietos han ayudado, que aunque no quieran escuchar la predicación o algo, pero ayudan allí abuelito Claro. a que ingrese
y por ahí también hay semillita que se siembra, claro que sí. Finalmente, entonces, dentro de todos estos proyectos, que a lo mejor se me escapan algunos de los que he participado durante toda esta, ¿verdad? Ya voy a cumplir en diciembre 18 años en la iglesia. Y, y para mí, pues, también ha sido de mucha bendición, ¿verdad? Como te mencioné, especialmente la parte de integrar, de sentir ese apoyo de familia, ¿verdad? Congregarnos es muy, muy importante tener esa red de apoyo. Eh, Al inicio, cuando te digo que le estaba diciendo que sí a todo, la esposa del pastor Calderón me invitó también a grupos de madres educadoras y ahí conocí el homeschooling y entonces tuve a mis hijos en ese formato que es una bendición por varios años hasta que necesité ya colocarlos ya iban para cuarto grado, tercero, cuarto grado, y entonces ahí ingresaron en la academia. Y actualmente estoy involucrada en el programa Encrucijada que dirige el pastor José Sánchez. Allí los invito a sintonizar CAWZOL de lunes a viernes a las 9 de la mañana o en el Facebook Encrucijada Editorializa. Así nos encuentran. También en YouTube, pero ese no lo estamos manejando mucho todavía. Hay un par de videos nada más. Encrucijada Editorializa. Y aparte del programa y la temática que allí se desarrolla, que unos días está el pastor Dávila, otros días el pastor Ruiz, otros días estoy yo, todos los tres acompañando al pastor Sánchez, que es el que dirige, pues también se han generado otros ministerios, como por ejemplo la Feria de Intercambio Agrícola. Y allí, Por ahí no es, está Yesiel, ¿verdad? En ese proyecto. Bueno, fíjate, les voy a hablar de eso para que vayan la próxima vez, porque ellos tienen Por unos eso. proyectos muy lindos de semilla y Porque yo creo que él me había invitado, no sé si era para agosto, que iban a hacer algo así. sí, De eso, no sé sí, si es en eso. agosto. Pues gracias por mencionarlo, voy a mencionarle para que no vayamos a coincidir la fecha o que hagamos algo en equipo o que nos apoyemos él en el día que va a hacerlo y entonces también Claro. asistan a la cooperativa de intercambio agrícola que se realiza en la Iglesia Adventista de Caguas 1, eso queda en la carretera 183 de Caguas hacia San Lorenzo. Y entonces se publica la fecha, no te la menciono en este momento Mm. porque no sé para cuándo va a salir el programa, pero esté pendiente y entonces allí se lleva lo que tú siembres y lo regalas, lo vendes o lo intercambias o si no siembras nada, pues vas para conocer porque también se dan charlas, Claro. ya se dio charlas sobre envasado al vacío, eh, se dieron recetas, se han dado diferentes charlas allí y también entonces los hermanos comparten sus técnicas de cómo sembrar diferentes viandas o las cositas que cada uno siembra, qué técnicas han usado para que entonces compartiendo eso también poderlo aprovechar y usar el pedacito de tierra que tengamos, lo poco o lo mucho, o incluso en apartamentos, porque también va Nancy allí, que ella enseña un producto que vende, que es una torre, donde ahí se siembra de Ok. manera hidropónica Oh. y carecen unas bellezas de vegetales, hasta berenjena ya tenía el otro día. Así que no hay excusa que en los apartamentos también se puede hacer eso. Y también tuvimos una caminata el 31 de octubre en pro de la libertad de conciencia, allá desde el Capitolio hasta la Fortaleza. Entonces son varias cosas que Encrucijada ha estado haciendo. Tuvimos un retiro en Las Marías, son varias cositas que vamos a estarles compartiendo, pero oficialmente así por Radio Sol sale el programa que son noticias que se editorializan a la luz de las profecías y la palabra. Entonces es una dinámica bien interesante de mucho aprendizaje y ver ese entre líneas de cada una de las noticias que acontecen no solamente aquí en Puerto Rico, sino a nivel mundial. Oye, Vidasol, y te pregunto, ¿has tenido como un testimonio gracias a esto de crear contenido o alguien que se te ha acercado sobre exponiéndote cualquier cosa que te haya dado las gracias o que de momento te contó esta experiencia gracias a lo que estabas llevando a cabo? Mira, seguramente sí. En este momento no tengo ninguno apuntado. Me sorprende tu pregunta. Sí, o sea, me toma de sorpresa y Ujú. no alcanzo a identificar uno como tal, pero sí, mucha gente da las gracias.
Cuando estuve en Guaynabo hace poco, la persona me dijo muchas gracias por el lumbreras en la tarde, porque era lo que me acompañaba para despedir el sábado. Gente que se siente, ¿verdad? Que no están solas, porque aunque sea conectándose, se identifican con el tema o lo que uno está compartiendo. Personalmente, al revés de que nosotros hayamos sido de bendición con la creación de contenido, o el manejo y la administración de las diferentes páginas, yo estoy muy agradecida porque a raíz de este encierro que estuvimos viviendo durante los pasados 2 años, pues tuve acceso a más páginas, no solamente de contenido de nuestra iglesia, sino de muchos jóvenes cristianos que hacían o empezaron a hacer contenido, y yo me quedé maravillada de lo inteligente, de qué rico, cuánta gente estudiando la palabra, analizándola. Ujú. Yo nunca había escuchado la palabra apologeta, y esa fue una de las que aprendí porque sigo a par de ellos. Y en nuestra iglesia de Luquillo hay una página que se llama Generación Poderosa, y ellos han invitado a varios pastores para entonces analizar la apologética bíblica dentro de nuestra iglesia adventista. No sé si sigues la página de memes del séptimo día. Creo Ese que sí, creo que chico, sí. yo la seguí hace muchos años porque tú sabes que te aparecen cosas que otro contacto Sugerido, tuyo le haya sugerido. dado. Sí, pues si ha dado like o ha comentado ese contacto tuyo, pues te aparece. Y por alguna razón yo la seguía. Y estaba chévere. Uno se ría ahí un ratito, otros yo no los entendía y necesitaba pues buscar como qué es el contexto para de qué parte. Y increíble que hasta un meme te lleve a indagar A más en la buscar más. Biblia. ¿Por qué estaba ese meme ahí? Sí, y entonces el administrador de esa página una vez tuvo un live y fue una cadena de eventos, porque entonces otro chico en Perú, que él es anciano en una iglesia allí en Lima, eh, lo invitó a su programa, que él ya estaba realizando un programa para músicos, y entonces después lo fue ampliando y teniendo más invitados de otras temáticas. Y entonces allí asistieron también otros jóvenes de Colombia, jóvenes de diferentes países. El único que yo seguía como tal era al Escarabajo Binario de Argentina, porque el pastor Sebastián nos lo había recomendado Ok. Soy Racal, que es de Ese Venezuela, como que lo he y, escuchado. y entonces par de jóvenes adventistas que estaban haciendo contenido ya desde hace varios años, pero entonces ahora a raíz del boom que hubo, pues Ujú, no solamente empiezo a prestarle más atención a ellos, en ujú. particular en Instagram, que es donde más se la pasan. Es un mundo más suavecito el de Instagram. Me di cuenta, por lo menos para ellos, yo no, el contenido que nosotros subimos generalmente no es tan polémico, si acaso a lo sumo cuando en Navidad colocamos el mensaje del pastor Ted Wilson y justo la decoración al lado es un árbol de Navidad, no falta quien comenta algo en contra, Mm. pero son cositas que pues se pueden manejar. Pero estos chicos, yo oro por ellos y yo digo, wow, que sean bien fuertes emocionalmente, porque hay gente bien brusca que escribe cosas bien feas en los comentarios, los que llaman haters. Ujú. Hay que tener lo que Pero, se le llama la piel de tiburón. pero también por ellos, también esos haters son nuestro prójimo, así Claro. que Los amamos, los de amamos. todo se puede aprender. Entonces, básicamente sí, eso te puedo compartir, que aunque hay mucha gente agradecida, cuando el pastor Omar estuvo haciendo esta serie que te digo, hubo muchas personas en varios estados que se conectaron y recibían bendición. Terminó los 30 días y querían que él siguiera con otra serie de devocionales. Y son gente que están muy agradecidas, que necesitan compañía y ven ese refrigerio en la transmisión que tú haces. Pero pues también te comparto esa parte de mi agradecimiento hacia esa cadena de eventos que surgieron a raíz de que Edwin hablara, y entonces pude conocer a David Cross, a Christian LZ, a seguir de una forma más constante a Soy Racal, que es una chica venezolana genial, y un poco más a lo que era Escarabajo Binario. Ah, y esta aplicación que se llama Feliz 7 Play, buenísima, ¿Y de qué es buenísima. eso? Y esa aplicación digamos, un tipo Netflix. Oh, ok. Ahí tienes de todo, música, series. Te recomiendo una para que empieces con ella, se llama B Cuadro. B cuadro. Sí, B4 es un tipo de silencio que se hace en el pentagrama,
Y este chico es rockero, pero por alguna razón, parece que, no recuerdo si la vi hace mucho tiempo, la mamá o los abuelos, alguien le pagó la universidad para que estudiara teología. Y él, pues nada, él por aprovechar la universidad se va, pero él era rockero y su novia también, y entonces se desarrolla y es como de 3 o 4 capítulos. Y entonces tienen series, películas, canciones, está bien bonito el contenido que hay allí. Qué bueno. Pues Vidasol, para ir cerrando, queremos que le brinde, ¿verdad?, a la audiencia un consejo de parte, ¿verdad?, de Vidasol, de lo que es la creación de contenido para esas personas que están comenzando ahora, como tú decías, a grabar todo el culto con la mano o de momento hacer un cambio de algo, empezar a buscar una aplicación, un consejo que tú le brindas a esas personas que quieren comenzar. Bueno, les voy a dar el consejo, primeramente la parte un poco, no sé si poco pedagógica mía o muy enfatizada en la ortografía. Por favor, si van a escribir algo, revisen primero el diccionario, el Google, como ustedes no están transmitiendo desde su página personal, sino que son la imagen de, digamos, de la iglesia o del ministerio que tú Ujú, representas, de ese perfil, esa imagen, el que tenga errores ortográficos, puede desvirtuar que el que lo esté viendo crea que ese contenido realmente tiene valor, que es muy seguramente lo tiene, pero es el tener un error ortográfico puede bloquear ujú. y ya desajustar la lectura o el ver ese video que sigue allí. Eh, Aparte de eso, entonces aprender, estar buscando otras personas que ya lo han hecho, porque hay colores y hay formas que nosotros creemos que son bonitos, pero tienes que identificar para qué plataforma o qué Ujú. enfoque estás teniendo. Entonces, la intención también con qué quieres hacer y no trabajar solo, trabajar en equipo, tener una línea editorial con tu equipo y bueno, adelante, arrancar, porque de los detallitos así es que uno va aprendiendo como que al Sí. principio tocaste mal el botón y disfrutaste de todo el culto y después cuando tocaste otra vez el botón es que empieza a grabar. O sea que no hayas grabado nada. Acho. Uno se sorprende de todas las cosas que uno le pasa, muchacho. Pero toca equivocarse para entonces ir aprendiendo y no volver a cometerlo, por supuesto, pero trabajar en equipo también es muy importante y sigan a profesor J. Ruiz, tanto en Instagram, bueno, pueden entrar a su página web y allí los dirige. Así que aprender, tener a alguien que te dé esa guía y poder tomar esos detalles y después sigues tú por tu cuenta. Pero eso de diferenciar, especialmente en Facebook, lo que es una página personal, de un fanpage, un perfil de un fanpage, es importante porque entonces ahí segregas el tipo de público al que quieres llegar y si es un nombre de una iglesia, pues por favor ten cuidado, sabes que no vas a escribir en nombre, en título personal, sino que estás representando. Siempre Claro. representamos a nuestro Señor, pero cuando vamos a representar el nombre de la institución o un ministerio, pues tengamos más cuidado en qué tono vamos a escribir, que aunque no se escucha lo que escribimos, pero sí representa. Y nada, Vidasol, para que pongas tus redes sociales ahí un momentito. Ah, bueno, muchas gracias. Tanto en TikTok como en Instagram es sol.alberti.pr. En Facebook, mi página personal, pues no es necesario decirla porque allí lo que hago es, de ahí arranco hacia donde están las que administro, que sería, por ejemplo, Lumbrera TV Oficial, la página del distrito de mi iglesia que se llama Iglesias Adventistas del Séptimo Día, Distrito de Luquillo. Eh, También allí tengo una de mi mamá que ya ella se mudó para Miami, espero que regrese, pero antes cuando trabajaba aquí con, con unas recetas, pues ahí estaba cocinando con propósito. Eh, pero lo que yo hago, por ejemplo, de cocina, lo manejo a través de los reels de Instagram en sol.alberti.pr, en TikTok, en Twitter igual, sol.alberti.pr. Y bueno, sigan a Lumbrera TV, que hay Claro varios que sí, claro que administradores, sí. pero yo también estoy allí. Pues nada, a mí me pueden seguir tanto en Facebook como en Instagram como Kinesh.tv para que vean las cositas del programa. Y nada, esto fue Artistas de la Fe. Mi gente, Dios me los bendiga grandemente. Bye. Amén, gracias.